¿Qué tal? Buenas tardes a todos, muchas gracias por estarnos escuchando. El día de hoy tenemos un libro interesantísimo que tiene por nombre Las 48 Leyes del Poder, escrito por Robert Greene. Este libro me ha sido regalado a través del licenciado Edgar Estrella Talamantes, un gran amigo mío, quien, derivado de observar el gusto que tengo por analizar y estudiar los libros en relación a la política, me lo ha obsequiado con la finalidad de reflexionar al respecto. Y lo estaremos haciendo de la siguiente manera. Esto es, tal vez te interesa. En este video le he puesto como título Introducción a las 48 Leyes del Poder, basándome en el mismo contenido del libro. En ocasiones es posible leer un libro completo y explicarlo desde una sola narración, desde un solo video. Sin embargo, hay otros libros que son necesarios leerlos de manera detenida, de manera separada, analizarlos, reflexionar, ser exhaustivo, ejercer una crítica y expresar nuestros propios argumentos. Y es así como vamos a estudiar este libro, porque considero que es un libro interesante, ya que recoge diferentes filosofías de personajes políticos y eventos históricos de más de 3000 años. En este libro recogen pensamientos filosóficos muy interesantes de tres personajes principalmente. Uno que es Nicolás Maquiavelo, Sun Tzu y Clausewitz. Maquiavelo hace su escrito del Príncipe alrededor de 1512, Sun Tzu alrededor de 500 a.C. y Clausewitz alrededor de los años 1830. Cada una de estas obras tienen sus dificultades por el contexto, por la historia, por las fechas, y es importante observar que las 48 leyes del poder las retoma y probablemente se pueda estar leyendo de manera actualizada y sea más digerible para todos aquellos que lo puedan leer. Robert Greene, que es el autor de este libro, Las 48 Leyes del Poder, el cual nació en 1959, psicólogo, escritor estadounidense y con origen judío. Ha escrito algunas obras, las cuales han sido enfocadas en sí en relación a los temas de estrategia, seducción y poder. Han sido muy criticados sus libros, y en esto podríamos entender en una escala moral de la gente al momento de criticarlos. Sin embargo, este libro puede ser totalmente una guía para aquellas personas que quieren acceder al poder, mantenerse en el poder o prevenirse incluso de ser controlado por algunas entes políticas o algunas entes sociales que mantienen cierto nivel de poder. Este libro fue publicado en 1998. De acuerdo a lo que observé en Wikipedia, encontré que hay personajes importantes que han leído este libro y lo han llevado a la práctica y lo han mencionado públicamente, como podríamos encontrar a Fidel Castro, Andrés Manuel López Obrador, actores como Will Smith, tenemos a 50 Cent, al DJ Premier, DJ Calvin Harris, quienes estos dos últimos se hicieron un tatuaje en su antebrazo y pusieron, el primero de ellos se puso, casi todo depende de su prestigio, defiendo a la muerte, mientras que el último de los mencionados se tatuó, sea audaz al entrar en acción. Entonces observamos que el libro de las 48 leyes del poder sí tiene una influencia, sobre todo en el tema de progreso. Vámonos leyendo. Al hablar de poder, sin entrar en un contexto centrado al poder y a la política, pero sí observamos que el poder se ejerce dentro de una estructura de diferentes ámbitos. Podríamos hablar de una estructura de poder social, política, educativa, laboral, y estos se rigen bajo ciertos mecanismos. Siempre va a haber una estructura jerárquica donde haya siempre un poder sobre otro. Pero comenta el libro, el prefacio, que es peligroso tener esas ansias de poder y por lo tanto actuar de manera deliberada para conseguir el poder. Podemos observar cómo un cierto partido político, al ver que va perdiendo esta estructura de poder, ejerce algunas acciones encaminadas a buscar el apoyo de otro estado
con la finalidad de mantener todavía este poder, y que incluso fue muy criticado por tener el ansia de poder y llevar estas acciones en perjuicio de muchos en cuestión de una política interna, de tal manera que hasta los mismos compañeros se lavaron las manos diciendo: esto no es de nosotros, es responsable él, y se empezaron a lavar las manos de lo que hizo estos actores políticos. Pero por otro lado, comenta que se tiene que mostrar con discreción, decencia, equidad, sutileza, que sea agradable, simpático, sobre todo artero. Encontramos muchos actores políticos en los que se obtienen estas cualidades, que definitivamente podría ser simpático, que tenga esta forma de trabajar de manera equitativa, sincera, agradable, y podemos observar ciertos actores políticos que están actuando de esta manera. Y el mismo libro nos refiere que tendríamos que recordar a los cortesanos. Los cortesanos eran aquellos personajes que estaban en la corte y representaban a ciertos grupos políticos, en los cuales dice que la corte representaba la cumbre de la civilización y el refinamiento. Es decir, que los cortesanos tendrían que actuar con ese refinamiento, con esa sutileza, ser silenciosos y tener ciertas cualidades de los que se demuestre hacia la sociedad. ¿Como cuáles cualidades podrían ser? La honorabilidad, la justicia, la honestidad, el estudio, la inteligencia, la diplomacia, las relaciones públicas, que sean innovadores, que sean justos y democráticos. Entonces, estas cualidades tendrían que cumplir todos los cortesanos, que al final, dentro de los mismos grupos, existían choques y tenían que realizar acciones para contender, para eliminar, para disminuir las ideas y las acciones de los otros grupos. Pero siempre tenía que trabajar con sutileza, con discreción, con secrecía. También comenta que tenemos que cuidarnos de las personas que dicen que no saben nada en relación del tema político y que de manera voluntaria o involuntaria están dentro de este contexto, dentro de este juego, y en muchas ocasiones dicen: no, es que yo no sé nada de temas políticos, pero al final de cuentas están involucrados. Y hay que tener cuidado porque externan una decisión, una moralidad en la cual nosotros estamos trabajando para la gente, estamos haciendo lo correcto, no vemos partidos políticos, no vemos cuestiones políticas, poder, control, nada de eso. Y es de tener cuidado porque lo externan, pero por dentro podrían estar maquinando y manejando cierta estructura de la cual es importante estar analizando. Claro que hay diferentes niveles. Podemos hablar desde un nivel de un trabajador o un nivel de un príncipe directivo que mantiene una titularidad en una dependencia, o incluso podría estar como ejecutivo en municipal, estatal o federal. Entonces podríamos observar que se encuentran de diferentes niveles y que estos podrían trabajar de diferente forma. Encontramos los trabajadores que comúnmente dicen: no sé nada de política, estoy trabajando, yo me dedico a esto, pero de repente se ve en una foto, se ve en otra, se ve buscando la oportunidad para encontrar ese camino o impulso político para lograr estar en un cierto posicionamiento y ir escalando en un sistema político. Pero también encontramos a los príncipes titulares de dependencias en un nivel más grande, que lo que hacen es buscar el control, e incluso hay quienes generan el engaño, generan unas ciertas acciones para lograr un posicionamiento mayor, pero para esto realiza siempre acciones que podría decir: yo nada más estoy trabajando para el pueblo, beneficio al pueblo, y yo no sé nada de temas políticos, pero al final se mueve y ejerce acciones para lograr una estructura política. Y podríamos pensar si esto podría ser bueno o malo. Vamos viendo si al final el vaivén de nuestra vida se va envuelto entre las actividades
de control, de poder, de política, desde un ambiente social, desde un ambiente laboral, desde un ambiente educativo, desde un ambiente, en cualquier parte en que se encuentre, siempre va a haber esta estructura, y eso es difícil poder eludir un posicionamiento al respecto si al final de cuentas vamos a estar en un nivel de poder o vamos a estar en un nivel de ser controlados. Y la habilidad importante en esto son las emociones, ya que las emociones muchas veces nublan nuestra vista. Las emociones podrían afectar nuestras decisiones y nuestras acciones para lograr los resultados. Sobre todo la ira. La ira es la que ciega y puede llevarnos a tomar malas decisiones. Es así que comenta la introducción del libro que en lugar de ejercer acciones con ira, con emociones, tendríamos que estructurar un plan, una estrategia, y con esto poder llevar a cabo los trabajos para poder ejercer cierto control sobre otros. Y refiere que en la política se tienen que prevenir los desórdenes. Hace una referencia como Janos, una deidad romana que tenía dos caras, una al frente y otra atrás. La de atrás observaba los eventos del pasado y de los cuales podría reflexionar, analizar y proyectar un posible evento futuro. Y con la frente, con el rostro que está viendo hacia el futuro, pues estar siempre alerta, siempre prevenido, y así poder prevenir cualquier desorden que se presente. Por lo tanto, es necesario estar en un constante proceso de autoeducación. También nos hace ver que si el engaño y la seducción se podría considerar sucio e inmoral. Y podríamos irnos a lo que refiere Nicolás Maquiavelo en su libro El Príncipe, en el cual dice que todo depende de los resultados, porque si se ejercen estas acciones sin valorar como primicia el desarrollo de los súbditos, de los conciudadanos y del Estado, pues entonces se consideraría vil. Pero mientras se realice estas acciones para el beneficio principal de la sociedad, de los conciudadanos, del Estado, es como llevar el buque a un puerto seguro. Y no se juzga a los líderes por su intención, sino se juzga a los líderes por las acciones y los resultados. Y siguiendo con este análisis, voy a hacer una lectura del mismo libro que dice: es natural que las personas enmascaren sus acciones con todo tipo de justificativos y afirmen siempre que han actuado de buena fe. Usted tiene que aprender a reírse por dentro cada vez que oiga algo semejante y nunca permitirse evaluar las interacciones y acciones de alguien por medio de juicios morales, que en realidad solo son una excusa para la acumulación de poder. Posteriormente, hace una reflexión de lo que dijo Nietzsche: el valor de una cosa a veces no radica en lo que se logra con ella, sino en lo que se paga por ella, es decir, lo que nos cuesta. Quizá usted logre su objetivo e incluso un objetivo valioso, pero ¿a qué precio? Y aquí voy entendiendo en el cual es natural que una persona pueda enmascarar sus acciones, justificando esto por el beneficio de la gente, siendo que a referencia de lo que dice Aristóteles, que no todo el que diga que es justo, ni el que diga que es justo y haga acciones de justicia tampoco es justo, sino que las acciones lo justifiquen a uno. Es decir, como las personas que de pronto aparecen diciendo: hoy amanecí con el amor hacia el pueblo, y hoy amanecí queriendo llevar el beneficio a la gente. Pero estamos en tiempos electorales. Cuando en tiempos electorales ahora sí vienen a cargar la manguera, a llevar esto, llevar lo otro. Eso ha sucedido momentos electorales tras momentos electorales. Y comenta que tenemos que estar analizando la situación, porque es natural que se enmascaren estas acciones por una justificación, y que si estas personas podrían a lo mejor dar un obsequio, brindar un beneficio a una persona
y que esto podría ser muy valioso para la persona que lo recibe. Pero ¿a qué precio? Dice ¿a qué precio? Porque lo recibo, pero ¿a qué precio después lo estaremos pagando? En muchas ocasiones somos dominados, controlados por nuestras propias omisiones, porque no accionamos, porque no reflexionamos, porque no analizamos. Y comenta en esta introducción que tenemos que estar atentos, analizando, reflexionando en relación a todas las actuaciones y justificativos y motivaciones que llevan a la persona a realizar acciones. Tenemos que alcanzar a ver atrás de las cortinas de humo y poder entender las intenciones de raíz que tienen ciertos personajes. Es por ello que vuelve a referir esta introducción que se necesita estar como Janos, esta deidad romana en el cual tiene dos rostros, observando el pasado, analizando, reflexionando y proyectando un posible evento con la finalidad de mantenernos alerta. En este libro de las 48 leyes del poder hace referencia que estará hablando de eventos de más de 3000 años y que de cierta manera tienen una conexión y una trama en común, de la cual nos estarán enseñando ejemplos para estar prevenidos y no caer en algunos errores o proyectar las oportunidades, el mantener o evitar estar controlados por ciertos grupos de poder o incluso tomar nuestras propias decisiones. En una reflexión muy personal, consideraría que al hablar de seducción, engaño, poder, política, podríamos entenderlo desde un cierto nivel moralista como una parte oscura. Lo que sí es que tenemos que entender que podemos observar la parte oscura y la parte de luz. No todo puede ser color de rosa y no todo puede ser bonito como lo pintan siempre. Tenemos que entender las dos partes para poder tomar decisiones en ocasiones, para poder decidir si una persona es apta para estar en un punto político o si estamos siendo controlados y no nos damos cuenta, o buscar las oportunidades para estar escalando en esta estructura de poder e incluso en lo laboral, poder estar escalando de un peldaño a otro, porque todos tenemos una intención de crecimiento. El tema de manipulación, el tema de seducción podría ser algo inmoral, sin embargo lo vemos como algo natural donde todos intentamos convencer a otro. Las palabras que decimos, las argumentaciones, la estructura y la conexión argumentativa la hacemos con la finalidad de convencer a cierto grupo de personas, o intentamos vender un producto, o intentamos llevar nuestras acciones siempre en una mejora constante para el beneficio personal y en otras para el beneficio de una comunidad, el beneficio de la familia, de la sociedad o incluso en los temas políticos, que puede llevar un beneficio a todo un estado. Y esto podría ser importante estar dentro de una estructura de poder, o podría ser importante apoyar a la estructura. Vamos a estar leyéndolo de manera pausada, analítica, una reflexión personal, y he escuchado en muchas personas que critican el libro y puede ser que sea cierto. No digo que no, porque no considero que todos los libros sean ciertos, ni considero que este libro tenga la verdad, pero sí puedo considerar que si recoge los pensamientos filosóficos de Nicolás Maquiavelo, de Sun Tzu y de Clausewitz, considero que podría tener una buena influencia, analizar y obtener lo que sea bueno para nosotros. No te olvides de seguir a Grupo de Amigos Fortaleciendo los Cabos. Es una asociación civil sin fines de lucro que ahorita están llevando trabajos de enseñanza de juegos de ajedrez. Tenemos un profesor, un maestro muy importante que se llama Daniel Gaitán, que está enseñando a los niños, jóvenes, adultos a jugar ajedrez, a mejorar, y esto ayuda al desarrollo cognitivo.
entre otras acciones que están llevando mejoras a la comunidad. No te olvides de suscribirte a este canal. Si te ha gustado lo que hemos estado hablando, suscríbete, dale una manita arriba y compártelo para que más personas lo puedan ver. También Grupo de Amigos Fortaleciendo los Cabos y Josué Francisco Galicia Mondragón, que es mi hijo y es quien me motivó para iniciar a hacer estos videos. Muchas gracias por seguirnos. Esto es Tal vez te interesa.